Sí, nos vamos a saludar de Una nuevo. Ahora sí. pregunta. Buenas tardes a todos, chiquillas y chiquillos. Espero que estén bien a este nuevo módulo, el módulo número 3, ¿cierto? Que ha pasado súper rápido. Y como les comentaba, ¿cierto? Este módulo tiene obviamente las dos conexiones y ya no estaría quedando la próxima semana, que es solamente una conexión, ¿ya? Eh, Como ustedes saben también, el nombre de esta asignatura es Prevención de Riesgo y Legislación Laboral, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con legislación laboral y que está contenida dentro de esta asignatura ya lo hemos visto, ya lo vimos, y como les dije también en un principio, de manera bien somera, ¿cierto? Que es bastante básico. Vimos, por ejemplo, todo el tema de la liquidación de sueldo, cómo se componía una liquidación de sueldo. Vimos también algunas formas de vinculación, vimos el contrato, vimos la protección de la maternidad. Sí, Maricel, no hay problema. Eh, entonces, vimos ya varias materias, ¿cierto?, con respecto a la legislación laboral, que son las materias básicas que ustedes tienen que manejar, digamos, en el contexto de lo que ustedes están estudiando. Y la otra parte es la prevención de riesgo, ¿cierto?, que es la que vamos a ver en este módulo 3, hoy día y mañana, y además el último módulo, que es el número 4, que en el fondo es un taller, que es solamente un día, en el cual vamos a tener una conexión pequeña, que son 40 minutos, solamente para revisar algunas dudas. Pero eso lo podemos hablar mañana. Quiero enfocarme a lo que vamos a ver hoy día. Bien, voy a compartirles pantalla para mostrarles, ¿cierto?, qué es lo que vamos a ver hoy día. Yo imagino que lo ven. Bernardita, tú que estás en pantalla, ¿lo ves bien? Ok. Ya, entonces, lo que vamos a ver en este módulo 3 es dos aprendizajes claros, ¿cierto? Que es, uno, reconocer acciones y procedimientos en situación de riesgo y accidentes laborales. El otro es aplicar las medidas básicas de prevención de riesgo y además los primeros auxilios, ¿ya? Vamos a tener dos tareas, tenemos un cuestionario pequeñito, como todos los otros módulos, y la tarea sumativa de esta semana, que la vamos a explicar en extensión mañana, que es en equipo de trabajo, ¿cierto? Los mismos equipos que han venido trabajando, que es la elaboración de un manual, ¿cierto? O protocolos de acciones y procedimientos de situación de riesgo y accidentes, pero en una cocina, ¿ya? Los criterios de evaluación que tenemos en este módulo son identificar conceptos de salud, reconocer acciones de trabajo seguro, comparar conceptos de acción y condición insegura, que es lo que vamos a ver hoy día básicamente, comparar conceptos de incidente y accidente, porque no es lo mismo, ¿cierto? Y enfermedades profesionales, reconocer elementos de protección personal, identificar medidas básicas de primer auxilio, reconoce acciones y procedimientos de situación de riesgo y accidentes laborales, reconoce situaciones de emergencia y los protocolos de actuación asociados, y aplicar medidas básicas de prevención de riesgo y primeros auxilios. Los recursos de aprendizaje ustedes los tienen todos en el aula virtual, que obviamente yo espero que alguno de ustedes ya haya leído o haya visto, ¿cierto?, los PPT y los videos que están ahí, que son los que los van adentrando, ¿cierto?, en las materias. Vamos a empezar entonces con el primer PPT, que tiene que ver con, espérenme un poquito, ¿a dónde está? No lo encuentro. A ver. No, no es este. No es este. Espérenme. Debiera ser este. Ay, que me cuesta la cosa esta. ¿Por qué no se abre? Oh, qué tonta esta cosa. No sé por qué no me pesca.
Profe, sabe que ayer nos pasó lo mismo en la otra clase y nos salimos todos de la llamada, el profe la cerró y volvimos a empezar y ahí ya se solucionó. ¿En serio? No sé, ahora ya lo Sí. logré. Mira, es Ay, que yo soy tan porfiada que soy más porfiada que el PPT. Así que ya me salió. Bien. Ya, la Bernardita está ahí en pantalla. Yo imagino que lo ven bien, ¿cierto? Ok. Lo primero que vamos a ver en esta primera parte, ¿cierto? Porque vamos a revisar dos PPTs en esta ocasión, es todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con las disposiciones legales con respecto a la ley 16.744, ¿ya? Esa es la ley que regula todo lo que tiene que ver con el seguro de los trabajadores con respecto a los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, ¿ya? Pues en esta ley es donde contiene todo lo que tiene que ver con este seguro. Vamos a ver entonces qué cosas son las que contiene este seguro. Está, por supuesto, la ley 16.744 incluida en el Código de Trabajo, ¿cierto? Y que podríamos definir también que es como una alita, ¿cierto?, que tiene que ver con la legislación laboral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cierto? Esta ley, ¿cierto?, que es con respecto a los accidentes de trabajo, es un costo que tiene el empleador, ¿ya? Cada empleador debe pagar una tasa básica del 0,95%, 0,93%, ¿sí? Porque hay un porcentaje ahí de un 2% que va para otro lado. Entonces, este valor, ¿cierto?, no se ve en la liquidación de sueldo. Es como cuando el empleador paga el AFC, ¿cierto?, del costo de empleador, ¿cierto? El contrato indefinido, el trabajador paga el 0,60, que es lo que se refleja en la liquidación, pero el 2,4 que tiene que pagar el empleador por un contrato indefinido no se ve en la liquidación, ¿cierto? Porque es un costo empresa, porque esas son las previsiones que tiene que pagar la empresa. Y en este caso es con respecto a esta ley, ¿cierto?, que se paga a las mutualidades y es el 0,93%, 0,95%. Entonces, esa es la tasa básica. Ahora, cada 2 años las empresas son evaluadas, ¿sí? Esto lo hacen las mutualidades. Si es que la empresa ha subido su tasa de accidentes y que se ve reflejada en las licencias médicas por enfermedades profesionales o por accidentes de trabajo, ¿cierto? A mayor cantidad de días de licencia, esta tasa va subiendo. Entonces ya no es el 0,95 que es el que tiene que pagar, sino que tiene que pagar un 2, un 3, un 6%, etcétera. Va a depender de la cantidad de días de licencia que los trabajadores de esa empresa hayan tenido por concepto de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es por aquello, ¿cierto? Es por esto que las empresas deben preocuparse de la prevención, básicamente de la prevención. ¿Para qué? Para que este costo no sea tan alto. Pues bien, entonces, en esta ley, que es la 16.744, tiene varios decretos supremos, ¿sí?, que están adosados a esta ley, como por ejemplo el decreto supremo número 40, que habla sobre el reglamento, ¿cierto?, de prevención de riesgo, que es como el reglamento interno que todas las empresas tienen y que esta parte de la prevención debe estar contenida en los reglamentos internos. El decreto ley 54, que habla de la constitución y funcionamiento de los comités paritarios, ¿cierto? Son comités elegidos por los trabajadores en los cuales hay representantes de la empresa y representantes de los trabajadores y son los que básicamente se preocupan de la prevención, de la capacitación y también de la investigación de algún accidente que pudo haber ocasionado algo, ¿cierto? El decreto supremo 67, que habla de las alzas y rebajas de la cotización, esto que yo les explicaba del 0,95, que era lo básico. En la circular 23.045, ¿cierto?, que imparte otras instrucciones que están adosadas a esos artículos. El decreto supremo 101, que determina qué es lo que es un accidente de trabajo.
y el decreto supremo 109, que es la calificación y evaluación de accidentes de trabajo, que lo hace directamente la mutual. O sea, es la mutual la que califica si es que el accidente es de trabajo o el accidente es profesional, porque claramente no lo son todos, ¿sí? Por otro lado, también está adosado a esta ley, la ley 20.123, que habla de la subcontratación, y significa que las empresas que tienen, por ejemplo, outsourcing, que tienen personal trabajando en otras empresas, ¿cierto? Como subcontratados, también tienen responsabilidades con respecto a este tema de los accidentes, así como la empresa principal, es decir, donde se elaboran estos trabajadores, también tiene responsabilidades. Por eso habla de la ley 20.123, que es de la de subcontratación. Esta ley fue creada el 1 de febrero de 1968, ¿sí? Desde ahí hubieron varias modificaciones, ¿cierto? Como entre otras, por ejemplo, hasta antes de esa ley, los trabajadores, ¿cierto? En general tenían que ellos demostrar que el empleador tenía la responsabilidad en el accidente. O, por ejemplo, que no estaba regulado, el INP, ¿cierto? U otras instituciones, como quien dice, las cosas tenían precio. Entonces, antiguamente los trabajadores de las empresas, ¿cierto? Principalmente de los talleres o de las industrias, se cortaban un dedo intencionalmente. ¿Por qué? Porque sabían que por ese dedo les daban, no sé, 1.000.000. Por este otro dedo les daban tanta plata. Entonces, en forma intencional, se provocaban estos mutilaciones. Y a partir del año 68, ¿cierto? Todo eso se reguló. Por lo tanto, ahora eso ya es mito urbano. Cuando dicen, que por un dedo te dan tanta plata, no es tan así, porque existen investigaciones con respecto a cómo se cortó el dedo y si efectivamente fue a ocasión y con producto, ¿cierto?, de lo que hace el trabajador. Entonces, los objetivos de esta ley, ¿cierto?, son, primero, prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Eso es lo primero. La prevención es lo primero. La seguridad industrial se refiere a los lugares donde trabajan las personas, ¿cierto? La higiene industrial, que no se refiere tan solo a la limpieza, ¿sí? La higiene industrial tiene que ver, por ejemplo, con los ruidos, tiene que ver con la luz, tiene que ver con la contaminación, ¿ya? A eso se refiere con la higiene, además de la limpieza, indudablemente, ¿cierto? Tiene también el objetivo que es la medicina del trabajo, es decir, medicina especializada para aquello, como por ejemplo, no sé, los profesionales traumatólogos o los médicos cirujanos, qué sé yo. Capacitación de prevención de riesgos, ¿cierto? Que a mayor capacitación, indudablemente que es mayor la prevención. Y por otro lado, tenemos las prestaciones que da que tiene como objetivo esta ley, que son las prestaciones médicas, es decir, la atención de un médico al trabajador lesionado, las económicas, ¿cierto?, que es el pago de las licencias médicas por accidentes laborales, la rehabilitación producto de algún accidente y la reeducación luego de la rehabilitación, ¿cierto? Viene la reeducación con respecto, por ejemplo, no sé, imaginemos que lo operaron de una muñeca, ¿cierto? Primero lo rehabilitan, lo operan de la muñeca y luego tiene que haber una reeducación, porque indudablemente los músculos se tienen que volver, ¿cierto?, a tonificar, y ese trabajo lo hacen las mutualidades y tiene que ver con esto de la salud ocupacional. A eso se refiere la salud ocupacional. Entonces, las prestaciones médicas, ¿cierto?, ¿qué es lo que dan? Atención médica, quirúrgica y dental. Los dientes también están asegurados, mire qué bien. Tenemos la hospitalización, ¿cierto? Medicamentos y productos farmacéuticos, te los dan todos los medicamentos. Además te otorgan prótesis, aparatos ortopédicos y además la reparación de estos, la rehabilitación física y la reeducación profesional. En las prestaciones económicas tenemos los subsidios, que se refiere a las licencias médicas, ¿cierto? Licencias médicas por accidentes de trabajo, ¿ya? Porque las licencias médicas que da FONASA o que da ISAPRE son denominadas por enfermedades
comunes, ¿sí? Así se llaman, así se hace la diferencia, enfermedades comunes. Pero estas son licencias médicas por accidentes de trabajo. Además nos otorgan las indemnizaciones, ¿cierto? En caso de alguna enfermedad más larga, pensiones si es que el trabajador tiene algún porcentaje de imposibilidad de, dice de ganancia, pero es de trabajar. Las pensiones de supervivencia, ¿cierto? Que tienen derecho los herederos. Por eso dice habientes, eso es herederos. En caso, por ejemplo, de que el trabajador fallezca. Dentro de las prestaciones económicas, ¿cierto? De cómo se trata esto de los subsidios. Primero, es por una incapacidad temporal, ¿cierto? Que podría ser, que además tiene una vigencia de 52 semanas y prorrogable por otras 52 más. ¿Ya? Ahora, ¿por qué 52 semanas? Porque médicamente cualquier tipo de accidente debiera quedar, ¿cierto?, en la suma de 104 semanas. El monto es 100% de la remuneración promedio de los últimos 3 meses. Y esto es importante porque es el 100%, es decir, si a ti te dan una licencia médica por accidente de trabajo por un día, te lo van a pagar ese día, ¿ya? Sin embargo, las licencias por enfermedades comunes, uno tiene que tener una licencia por 11 días para que te paguen los 11 días. Si tienes una licencia de 10, siempre se van a restar 3 días, ¿sí? Y así para abajo, pues si tienes una licencia de 10 días, te van a pagar 7, por ejemplo. ¿A quiénes le dan estas prestaciones o subsidios? Por accidentes o enfermedades profesionales, y además se incluye la cotización y previsión y salud, ¿cierto? En el caso que te den esta licencia. Es decir, entonces la mutualidad te va a pagar tus días completos a 100% y además te van a pagar las cotizaciones que correspondan a la cantidad de días de la licencia. Cuando el trabajador pierde entre el 15 y el 40% de su capacidad de ganancia significa de trabajo, ¿cierto? Percibe de 1 a 15 sueldos base que corresponden al promedio de remuneración de los 6 meses anteriores al accidente o enfermedad profesional. Esto se trata de alguna manera, tiene el mismo tratamiento que se utiliza, por ejemplo, con los pagos de licencias maternales. También se utilizan las liquidaciones de meses anteriores. De hecho, son las 3 anteriores al momento de la concepción del bebé. Bueno, aquí tienen un cuadro, ¿cierto?, que indica más o menos cuánto se paga dependiendo de la pérdida de ganancia o de la pérdida de funcionalidad del trabajador. Por ejemplo, entre el 40 y el 70% les van a otorgar una pensión mensual del 35% del sueldo base. Y ahí, en total, ¿cierto?, por una gran invalidez tiene un 30% de suplemento, o sea, además, ¿cierto?, con un tope del 140% de sueldo, es decir, por una gran invalidez le van a pagar el 100% del sueldo y además un 30% de suplemento. Las pensiones de supervivencia, ¿cierto?, son para los herederos, esposa, hijos, convivientes e hijos reconocidos y todo aquel que hubiera vivido a expensas de la víctima, pero, ojo con esto, como carga reconocida, ¿sí? Tiene que haber sido reconocido por el trabajador como carga para que tenga derecho a este tipo de pensiones de supervivencia. Las personas que están protegidas bajo esta ley, tenemos trabajadores por cuenta ajena, eso significa que son las personas que están contratadas, es decir, bajo un contrato con empleador, ¿ya? Funcionarios públicos, estudiantes, pero no cualquier estudiante, los estudiantes en práctica, ¿sí?, que están trabajando en algún lugar, en alguna empresa. Trabajadores independientes y trabajadores familiares, es decir, ¿cierto?, los que trabajan en forma independiente y pagan este
porcentaje básico que es el 0,95, también tienen derecho. ¿Cuáles son las contingencias cubiertas o qué es lo que cubre esta ley? Los accidentes de trabajo, ¿cierto? Y las enfermedades profesionales. El accidente de trabajo es con ocasión del trabajo o a causa del trabajo, y la enfermedad profesional es cuando una persona, porque en forma repetitiva y de acuerdo a la naturaleza de su servicio, ¿cierto?, le podría provocar algún daño. Imaginemos una persona, por ejemplo, que está todo el día con el mouse, ¿cierto?, con su muñeca, con los dedos, qué sé yo, podría ocasionarle algún tipo de problemas en forma permanente, ¿cierto? Pero es por ocasión de su trabajo. Y tienen, obviamente, atención con respecto a todas las atenciones que podría tener. Entonces, la definición exacta de lo que es un accidente de trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo que le produzca la incapacidad, ¿cierto?, temporal, gran invalidez, lo que sea, o muerte también. A todo eso se le llama accidente de trabajo. ¿Quiénes otras personas están protegidas bajo este accidente de trabajo? Por ejemplo, los accidentes que sufren los dirigentes sindicales a causa de su cometido gremial. No sé, tenía que ir, por ejemplo, a otra sede a hacer una reunión y entre medio, no sé, lo atropellaron, por ejemplo, en el viaje, ¿cierto? Como iba a realizar sus funciones gremiales, también está bajo esta ley. El trabajador que es enviado al extranjero en caso de sismo o catástrofe también está cubierto. Trabajadores enviados a empresas a cursos de capacitación, también cubierto. ¿Cuáles son las excepciones? Los causados por fuerza mayor extraña y sin relación con el trabajo de la víctima. Sin relación, o sea, otro tipo que no tiene que ver con el trabajo. Los productos intencionalmente por la víctima. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, que los trabajadores se cortaban los dedos para poder recibir indemnización. ¿Ya? Y la otra, un ejemplo, los causados por fuerza mayor extraña y sin relación con el trabajador de la víctima, no sé, a ver, por ejemplo, que le dio un paro cardíaco, que estaba en la oficina y le dio un paro cardíaco, ¿cierto? Eso no tiene relación, digamos, con el trabajo mismo. No es a causa del trabajo, ni es con ocasión del trabajo, ¿cierto? Porque pues yo pude haber estado tranquilamente en mi computadora haciendo algún trabajo y me vino un paro, ¿cierto? Eso no tiene relación. Entonces eso es un accidente común. ¿Qué hacer en caso de accidente? Lo primero que siempre se tiene que hacer es avisar al jefe superior, al supervisor, al jefe, a quien corresponda. Siempre, siempre se debe avisar. ¿Por qué? Porque tiene que ser con tiempo. Esto del tiempo, de pronto la gente como que no le da mucha importancia, pero tiene mucha importancia porque cuando uno va a la mutual, producto de estas cosas, le hacen una pericia, así se llama. Primero le toman una declaración, ¿cierto? Y después le hacen una revisión física, que es un peritaje al accidente que tuviste, ¿ya? Entonces, imaginemos que un señor estaba jugando a la pelota el día domingo, ¿cierto? Se cayó, se lesionó su rodilla, tiene tremendo hinchazón, moretón, todo lo demás. Entonces llegó a su trabajo el día lunes y le dijo al jefe que justo cuando se iba al trabajo se cayó de la micro y se le produjo esto de la rodilla. Se va a mandar a la mutual. En la mutual no le van a negar la atención de ninguna forma. Lo primero que van a hacer es tomarle la declaración. Pero resulta que en estas pericias, ¿cierto?, las hematomas, se puede saber, los médicos obviamente, saben de cuánto tiempo tiene la hematoma. Entonces, es muy distinta una hematoma, ¿cierto?, con 2 o 3 horas de ocasionado a una hematoma de 24 o de más horas, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con tratar de pasar un accidente laboral cuando no lo es, porque los médicos inmediatamente se van a dar cuenta, ¿ya?
¿Qué se hace? Entonces, el empleador tiene que llenar un formulario que se llama DIAT, Declaración Individual de Accidente de Trabajo, en la cual se declara efectivamente lo que pasó, y ese formulario, una vez completado, ¿cierto?, se manda a la mutual. Cuando es un accidente de trayecto, además se agregan el certificado de horario y el informe de marcaciones. Accidente de trayecto. Son también accidentes del trabajo, los ocurridos en el trayecto directo de ida o de regreso entre la habitación, dice ahí, y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos trabajos. Además, si tú trabajas en dos lugares y te estás trasladando entre trabajos, también es un accidente de trayecto. ¿Y por qué dice dice entre la habitación? Porque lo que indica la ley que es donde tú dormiste la noche anterior, no necesariamente donde vives, ¿ya? Por otro lado, hay un mito urbano que dice que no, que tienen que ser 2 horas, que uno, pasado esas 2 horas no cuenta. No, porque si yo vivo en San Bernardo y trabajo en Colina, ¿cierto? Puede suceder 1000 cosas y me voy a demorar muchísimo más que 2 horas, probablemente. Si me encuentro con una marcha en la Alameda, no voy a poder cruzar, ¿no es verdad? Entonces, no, la ley no indica horas. Sí, dentro de la declaración, obviamente que esas cosas se van a considerar y te van a preguntar, pero ¿por qué usted llegó tarde? O no sé qué. Bueno, ahí vas a tener que tener los respaldos suficientes. ¿Qué hacer en caso de un accidente de trayecto, cierto? Primero tienes que tener la propia declaración, ¿cierto? Que es la que te toman en la mutual cuando tú llegas, y además la que te toman en el trabajo, si es que se pudiera hacer. Ahora, si la persona está botada en la calle, ¿cierto? Claramente el empleador no lo va a poder hacer, pero la obligación del empleador es comunicarse con este trabajador y preguntarle qué le pasó, ¿cierto? Constancia de carabinero, certificado médico de puesto hospital en caso que, por ejemplo, cuando los accidentes son graves, se deben llevar al primer servicio de salud que esté más cercano, no necesariamente a la mutual. Y desde ahí, cuando ya esté estabilizado, lo más probable es que lo manden a la mutual que le corresponda. Tiene que tener testigos, además, y el empleador solo otorga la denuncia o el DIAT, ¿cierto? Y el certificado de horario. Ahora bien, muchas veces no siempre vamos a tener todas estas constancias, ¿cierto? Por ejemplo, los testigos regularmente son un poco más complicados en poder obtener, ¿sí? Pero sí la declaración la vas a tener. Si es que el accidente es de gravedad, lo más probable es que tengas una constancia de carabineros porque los carabineros llegan, ¿cierto? Y hacen sus constancias también. Y si tú llevaron a un hospital, claramente también lo vas a tener. Entonces, lo único que podría ser costoso en este momento o en esta situación serían los testigos. Pero no siempre son totalmente exigibles, porque va a depender de la naturaleza del accidente. Las enfermedades profesionales están dentro del Decreto Supremo 109 y dice que es la causada de una enfermedad directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Es decir, ¿cierto? Un trabajo mediante tu propio trabajo, ¿cierto? Que te produzca una enfermedad. No sé, si trabajas cargando camión, ¿cierto? Seguramente vas a tener a la larga alguna lesión en tu espalda. Si es que trabajas, por ejemplo, en un call center durante muchas horas, lo más probable es que vayas a tener quizás alguna pérdida de audición, etcétera, ¿cierto? Ese tipo de enfermedad, a eso se le llama enfermedad profesional, que es efectivamente por lo que tú haces. Otra forma, ¿cierto?, de adquirir una enfermedad profesional, por ejemplo, es por la exposición del trabajador a tipos de agentes de sustancia tóxica o dañina, concentración o cantidad de esas sustancias en el ambiente, ¿cierto?, más de lo permitido, tiempo de exposición al contacto y susceptibilidad individual. O sea, también va a depender de cuán resistente es tu cuerpo con respecto a este tipo de toxicidades, por decirlo de alguna manera. Y los que regularmente están expuestos a todo este tipo de cosas son precisamente los mineros,
¿sí? Muchas veces dicen o reclaman que por qué los mineros ganan tanta plata, que por qué los mineros tienen, por términos de conflicto, son tan altos las indemnizaciones, qué sé yo, pero es claramente porque su trabajo es de menos años, ¿cierto? Y porque su cuerpo está expuesto absolutamente a todo este tipo de agentes, concentraciones, el tiempo, etc. Los límites permisibles de la concentración, bueno, ahí habla, ¿cierto?, de cuánto es lo que regularmente se admite, que son 8 horas diarias y son 45 horas semanales. Eso es lo normal. Más allá de eso, dice que se puede ocasionar algún problema. La clasificación de los riesgos ambientales. ¿Cuál es esta? Tenemos riesgos químicos, tenemos riesgos físicos y tenemos riesgos biológicos. Vamos a ver los químicos entonces, que son regularmente, ¿cierto?, los vapores y los gases, ¿cierto?, producto de el polvo, el humo, la niebla, etc. Esos son químicos. Los físicos, y que tiene que ver un poco con lo que yo les mencionaba, con esto de la higiene industrial, ¿cierto? Son los riesgos físicos, que los agentes que podemos tener son los ruidos, que el efecto es la sordera, el calor, que te produce agotamiento y calambres, y la radiación, ¿cierto? Que son las quemaduras, daño a la vista, heridas, etcétera. En esta parte de la radiación, ¿cierto? Que porque lo otro obviamente es como más entendible, pero una persona que podría estar regularmente como en riesgo con respecto a la radiación, ustedes deben haber visto seguramente en la vida cotidiana estos señores que hacen soldaduras de las rejas con fierro, ¿cierto? Y tienen una maquinita que tiene unas chispas azules muy, muy potentes. Y ellos trabajan con una especie de máscara encima de la cara y que tienen un vidrio, ¿cierto? Que ese vidrio además es polarizado. Bueno, hay muchas personas que no hacen ese trabajo con esa máscara y lo que les produce es una quemazón en la tela que recubre la córnea. ¿Ya? La córnea, ¿cierto?, está hacia adentro del ojo y en la parte de afuera hay una telita que lo recubre, es como que lo protege. Cuando las personas no hacen la soldadura como tienen que hacerla, esa telita se quema y quedan prácticamente ciegos, ¿sí? Ahora, felizmente esa telita se repara rápidamente, ya con un reposo de 24, 48 horas, la persona obviamente recobra la visión, pero es muy, muy doloroso y lo sé porque a mi marido le pasó una vez, ¿cierto? Se la dio de soldador y se quemó las córneas. Y los riesgos biológicos, ¿cierto? Son todo lo que tiene que ver con los virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, y las personas que están más, ¿cierto?, en contacto o con riesgo biológico son las personas que trabajan en el área de la salud. En este minuto, ustedes saben, las personas que están en los hospitales, clínicas, lo que sea, están expuestos al COVID, y en este caso es el virus, ¿sí? Las vías de ingreso de los tóxicos por lo regular son de 3 formas: ingestión, absorción cutánea e inhalación. Ahora, ustedes dicen, oye, pero es que es raro que a uno esto le pase, pero no es tan raro. Por ejemplo, a veces, ¿cierto? Y que antiguamente, por ejemplo, el cloro, ¿cierto? Se vendía así como a granel. De hecho, en las poblaciones pasaban personas que vendían cloro. Entonces la gente compraba cloro en botellas. Y sucedió en muchas ocasiones, y que desde ahí obviamente se prohibió ese tipo de venta, que, por ejemplo, lo ponían en una botella de spray, ¿sí? O una botella de estas de limón soda, que se parece mucho el color, y muchas veces ingirieron. Los niños también, sin saber, también han ingerido hasta ahora. La absorción cutánea tiene que ver cuando tú
te llega a la piel. A eso se refiere con cutáneo, a eso es la piel, ¿cierto? Cuando el cloro, por ejemplo, limpiaste con cloro y no te lavaste bien las manos posteriormente, ¿cierto? Y te quedó cloro, obviamente vas a tener ahí una irritación importante. Y por último, la inhalación. Yo no creo que la gran mayoría de las mujeres hemos sufrido esto con el cloro. De pronto le ponemos mucho color con el cloro limpiando el baño y la cocina, y se ha producido así, y tú inhalas ese cloro y te llega a doler, pero hasta la cabeza con el olor. La nariz, las vías, se te secan las mucosas, es bien, bien desagradable. Entonces, las vías siempre son ingiriendo por la piel o inhalando. Bien, de ahí en adelante, chiquilla, es el procedimiento que tiene que ver con las enfermedades profesionales, que yo se los dejo para que ustedes lo puedan leer. Lo que vimos ahora es lo más principal. Si ustedes se dan cuenta, esta PPT tiene 129 fichas. Lógicamente no vamos a ver las 129 y eso es labor de ustedes que lo terminen de revisar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido o algo que les quedó por ahí volando? ¿No? ¿La Maricel, sí o no? Hazme con la cabeza que estás ahí. ¿No? Perfecto. ¿La Bernardita? ¿No? Chiquillas, las que no están con la cámara prendida, háganme alguna seña si están bien, si están mal, si están vivas. Tomando apunte, profesora. Bien. Muy bien, la Marisa me hizo con el dedo para arriba, la María Angélica, la Paula, la Diana, perfecto. Ya, veo que no hay preguntas entonces, ¿no? Ok. Dígame, Maricel. ¿Me dices que Una no? consulta. Ah, ya, dime. ¿Por qué las tendinitis en el trabajo no son consideradas enfermedad de trabajo? Depende el tipo de trabajo. Lo que pasa es que regularmente las tendinitis Digitadora. en las mujeres por lo regular como que las tiran para atrás. ¿Por qué? Porque las mujeres hacemos mucha labor con las manos en la casa. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, bueno, antiguamente, por Le eso te digo pregunto depende. porque... ¿Me escucha? Sí, dime. Lo que pasa es que mi hermana lleva más de 30 años trabajando en el Ministerio de Educación, digitando, porque ella es ingeniera en computación, pero antes era digitadora. Y generó una tendinitis, y ella no hace casi nada en la casa prácticamente, porque todo lo hace, el marido cocina, ella se dedica solamente a trabajar prácticamente. Y no le consideraron la tendinitis como enfermedad laboral. ¿Y eso hace cuánto fue? El año pasado. El año pasado. Mira, en verdad, Incluso le tuvieron que operar unos dedos. ¿Ya? ¿Pero eso se lo operaron en la mutual? ¿No? Particular. Ya. Sí, por eso te digo, va a depender de qué tipo de labores son las que funcionan. Si tú me preguntas a mí, ella debiera tener todo el derecho de acuerdo a los antecedentes que tú me estás explicando, ¿cierto? Para eso uno siempre tiene, está la suceso, ¿sí? Que es la Superintendencia de Seguridad Social, donde uno puede poner una denuncia, ¿sí? Y en ese caso, la mutual tiene que recibir ese caso. O sea, no lo podrían no hacer. Ahora, indudablemente que hacen pericias, ¿cierto? Pero en esos casos uno tiene que referirse a la suceso. Y te vuelvo a insistir, va a depender de qué trabajo es el que hace. De acuerdo a los antecedentes que tú me indicas, debiera ser que ella tiene que ir a la suceso. Así debió haber actuado. Ahora le está pasando con la otra mano. Mira, El ¿ves tú? dedo. Entonces De lo tiene que ir a mismo. la suceso, yo creo que es lo mejor, y ahí poner una denuncia. Porque la Ya. mutual, eso es enfermedad profesional, de todas maneras. ¿Ya? Lo que pasa es que, como te digo, hay una tendencia a creer que las mujeres, ¿cierto?, hacemos una doble labor. Incluso antes, ahora ya no lo pueden tomar
como argumento era que las mujeres estrujaban la ropa. Es cierto que hacen este movimiento con las manos. Antiguamente lo tomaban como algún respaldo, pero ahora ya no lo pueden utilizar porque las máquinas estrujan la ropa. Sí. Y por Gracias. muy pobre que seamos, yo creo que muchas tenemos lavadoras, son re pocas las que todavía lavan a mano. ¿Alguna otra pregunta, chiquillas, chiquillos? No, hay puras mujeres aquí, parece, sí, puras mujeres. ¿No? ¿No hay más preguntas? Ok. Ahora vamos a invertir un poquito el trabajo, vamos a ver un video, ¿sí? Y ese video es el que vamos a trabajar inmediatamente para después ver el último PPT. Espérenme un poquito, lo voy a pinchar ahora. Este tiene que ver con la tarea, ¿sí? Vamos a ver este video para que pongan atención. Profe, no se escucha. Profesora, No tiene audio el video, profesora. se escucha muy bajito. No se escucha. Ya. Profesora, no se escuchó nada el audio. Mentira. Nada, absolutamente nada. A Sí ver, le dijimos, pero parece que usted no nos escuchó. Hacían la No. mímica nomás, profesora. a ver, espérenme un poquito. Pero está todo el volumen. A ver si a lo mejor voy a ponerlo en chiquitito, capaz que porque lo agrandé. Espérenme un poco.
¿Escuchan? No, profe. No, Yo profe, no. no se escucha nada. A lo Yo mejor está tampoco. silenciado de su computador, profesora. No, no se nota silenciado. Ya. Bien, lo vamos a dejar ahí entonces. Yo, de todas maneras, en el aula virtual, ese está, es el segundo link, ¿ya? Que la idea era que lo pudieran ver para que pudiéramos hacer sentido con el PPT que vamos a ver ahora. Bueno, lo van a tener que ver ustedes, pero vamos a utilizar, como les digo, el segundo link para que lo puedan ver una vez que terminemos de revisar este PPT que vamos a ver ahora, ¿ya? Será este precisamente es. Ya. Este PPT tiene que ver exactamente, ¿cierto?, con la prevención de accidentes, de incidentes y accidentes, por ejemplo, por causas de alguna caída. Y además vamos a ver algunas acciones, actos inseguros y situaciones inseguras, ¿cierto?, en la cocina, específicamente en la cocina. Entonces, no los voy a leer todos porque obviamente tiene bastante letra. Ustedes seguramente, y con más tiempo, lo van a leer un poquito más, ¿cierto? Lo que vamos a definir en este minuto son las caídas del mismo nivel y las caídas de distinto nivel. Entonces, las caídas del mismo nivel son las que regularmente suceden por los suelos resbaladizos o los calzados inadecuados o algún obstáculo que tenga el piso, ¿cierto? Y que va a ser siempre dentro del mismo nivel. Sin embargo, las caídas de distinto nivel siempre va a ser a partir, por ejemplo, de un escalón. Si uno está en un escalón o en una altura que esté sobre el nivel del piso, ya se va a pasar a llamar de distinto nivel. Es como de perogrullo, pero es importante poder definirlo de alguna manera. Entonces, las condiciones inseguras, ¿cierto?, tienen que ver con situaciones que van un poco más allá del trabajador. Por ejemplo, lo que estábamos mencionando, ¿cierto?, pisos o escaleras deslizantes encerados, mojados, encabonados, resbalosos, desgastados, ¿cierto? Y las mujeres, ¿cierto?, con el tema de los zapatos, que son inadecuados, por ejemplo, cuando son tacos muy altos. En algunas empresas, en la actualidad, han hecho ciertas situaciones de prevención y les entregan unas bolsitas a las mujeres, en la cual en esas bolsas introducen sus zapatos con tacos, ¿cierto? Pero la idea es que desde su casa al trabajo utilicen zapatillas y de regreso también. Por eso no sé si alguna vez alguno de ustedes haya visto alguna persona o alguna mujer muy de traje, pero con zapatillas, ¿cierto? Es porque han implementado este tema de la prevención, ¿cierto?, para que no usen zapatos con taco, principalmente en la calle, porque las veredas y calles de Santiago la verdad es que están bastante deficientes, y además para subirse a la locomoción colectiva también es un riesgo. El metro, ¿cierto?, con todas las escaleras que tiene, andar con taco es casi una cuestión suicida. O sea, yo, por lo pronto, yo no uso taco, a menos que vaya, no sé, a un matrimonio, algo que sea de otra índole. Los espacios con obstáculos también nos podrían producir una caída desde el mismo nivel y es una condición insegura, ¿cierto? Los cables que están sueltos, ¿cierto? Que cruzan, por ejemplo, en oficina, incluso uno mismo que de pronto utiliza estos alargadores, que no son lo más recomendado, pero si es que es necesario usarlo, lo adecuado sería ponerlo siempre por la orilla, por el contorno de las paredes, para que nadie tuviera alguna ocasión de tropezarse con ellos. Ahí tenemos, ¿cierto?, los pisos deteriorados, las manchas de aceite
la iluminación deficiente cuando está oscuro y las escaleras sin pasamanos. También es algo bastante regular, ¿cierto? Y que podrían producir una caída, en este caso, de distinto nivel. Entonces, los actos inseguros, ¿cierto? Tienen que ver, ¿cierto? Con los que realiza el trabajador. Todo lo que vimos antes, ¿cierto? Son situaciones inseguras, es decir, que no tienen que ver precisamente con el actuar del trabajador, sino que con el entorno. Por eso hablaba de oscuridad, de obstáculos, de pisos resbalosos, de escaleras sin pasamanos, por ejemplo. Esos son situaciones inseguras. Y los actos inseguros, ¿cierto? Son los que el trabajador comete, ¿cierto? De manera incorrecta o inapropiada. Por ejemplo, la prisa exagerada, por ejemplo, correr los pasillos, correr por las escaleras, correr en las calles, etc. Tenemos también, por ejemplo, subir a una silla o una mesa, ¿cierto? Que son demasiado altos. Atravesar un obstáculo como una baranda, paredes o techos, todo esto, ¿cierto? Una falta de cuidado por parte del trabajador, caminar sobre tablones sueltos, correr o saltar por partes elevadas, todo eso son actos inseguros, porque los actos los cometen los trabajadores o las personas. Esa es la diferencia entre situación insegura y acto inseguro. Las consecuencias de las caídas, obviamente que podrían ser fracturas, heridas, politraumatismos o incluso accidentes mortales. ¿Podrían llegar a eso? Sí. Puede generar dolores crónicos, pero también podría haber un problema psicológico, como afectar la autoestima, incluso la depresión, ¿cierto? Ahí ustedes ven a una persona que está accidentada y que seguramente era deportista y que ahora no lo puede hacer. Entonces, ¿puede producir una falta de autoestima o depresión? También, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de una caída? Por ejemplo, la pérdida de la capacidad laboral, porque obviamente vas a producir menos. Podrías llegar a tener una invalidez y además también te provoca ausentismo, que indudablemente eso te afecta, ¿cierto?, en tu parte económica. ¿Cuáles son las medidas preventivas para esto, cierto? Dice, ser prudente no cuesta nada, pero la imprudencia nos cuesta la vida, ¿sí? Principalmente el autocuidado. Es cuidarse a sí mismo y cuidar a otros, estimulando al cambio en ellos. El reflejo de la autoestima es instinto de conservación, ¿sí? Eso hay que tomarlo bien en cuenta. ¿Cómo prevenir, obviamente, las caídas del mismo nivel? Mantener el orden de los materiales, conservar los pasillos despejados, por ejemplo, evitar tener cables en las cuales las personas se puedan tropezar, los pisos mojados, llevar un calzado adecuado, no dejar los cajones abiertos, por ejemplo. Se debe caminar y no correr, especialmente en situaciones de emergencia, evitar las caídas por tropezón, ¿cierto? Señalización informativa en los lugares donde la gente transita, reciclar adecuadamente los residuos tóxicos principalmente, y mantener ordenadas las superficies de trabajo y mantener cerradas las gavetas y archivadores. Señalizar, ordenar, procurar un diseño de ajuste adecuado al puesto de trabajo, mantener una iluminación adecuada, no permitir que haya cables sueltos en el piso, ¿cierto? Si se siente mareado por alguna razón, siempre pedir ayuda, ¿cierto? No hacerlo uno en forma individual. Para prevenir caídas de distinto nivel, en la escalera siempre utilizar el pasamano, instalar pasamanos lo suficientemente distantes del muro. Mira lo que dice ahí. Dice, pero ¿qué tiene que ver eso? Claro, porque cuando el pasamano está muy pegado al muro, no hay forma de poder agarrarse, ¿ya? Eso es bien importante, y a veces las personas que lo ponen no lo consideran. Evitar correr durante los desplazamientos, señalizar los peldaños de la escalera, poner bandas antideslizantes,
bajar o subir las escaleras apoyando completamente el pie y no subir con la punta de los pies, ¿cierto? O bajar con los talones, ¿cierto? Apoyar el pie completo en el escalón. Se debe bajar y subir escaleras paso a paso, no corriendo. Cuando se transite por la escalera, hágalo siempre por su derecha, ¿sí? Al bajar o al subir, hágalo siempre por la derecha. ¿Por qué? Porque así no te encuentras con el que viene en dirección contraria. No podemos obstruir las escaleras, es decir, no podemos poner ninguna cosa que pueda obstruir la pasada. Y no necesariamente dice el éxito de la misión depende del sacrificio de la integridad. Ahora vamos a ver temas de prevención de riesgo, pero exclusivamente en los centros de alimentación, que es lo que ustedes básicamente van a hacer, ¿cierto? Con la carrera que están estudiando. Vamos a definir, ¿cierto?, con respecto al accidente, y que es básicamente lo que ya definimos con respecto a la ley 16.744. Y dice que es accidente imprevisto, acontecimiento imprevisto o no deseado, que interrumpe el proceso normal del trabajo y que puede causar lesiones a los trabajadores y daños a la propiedad o a los equipos. Los accidentes ocurren porque los trabajadores cometen actos incorrectos, es decir, acciones inseguras o actos inseguros, y porque los equipos, herramientas y maquinarias y lugares de trabajo presentan condiciones inseguras, ¿cierto? Entonces, podemos definir claramente que los actos inseguros son los que producen los trabajadores y las condiciones inseguras son las que están en los lugares donde uno está trabajando. Enfermedad profesional es aquella causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte, ¿cierto? Y precisamente en una cocina tenemos muchos agentes que nos podrían producir accidentes graves. Por ejemplo, resbalones y caídas. ¿A causa de qué? De los pisos que pueden estar grasientos o sucios, ¿cierto? Y o mojados. Y eso aparece o siempre está en las cocinas. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Indudablemente que la limpieza inmediata cuando escurren estos líquidos o grasa en el suelo. La instalación de rejillas, ¿cierto? Para la evacuación de estos productos. Colocación de un revestimiento o pavimento de características antideslizantes, ¿cierto? Y mayor eficacia en la limpieza, calzado calzado adherente, no antiadherente, adherente, es decir, que se agarra a la superficie, y eso también es parte de los elementos de protección personal. El segundo, ¿cierto?, que es el más recurrente también, son los cortes, principalmente con cuchillos, ¿cierto?, que podríamos exponernos, ¿cierto?, a cortes en los dedos, en los brazos, o dice corte de venas femorales, es decir, en la parte de las piernas, ¿sí?, en el muslo, en la parte anterior del muslo. Causas pueden ser herramientas defectuosas, falta de conocimiento, falta de concentración. Muchas veces, ¿cierto?, estamos haciendo algo, estamos mirando para el lado o estamos preocupados de otra cosa. El no uso de elementos de protección. ¿Cómo vamos a prevenir estos cortes, entonces? Por ejemplo, selección y cuidado de los cuchillos, entrenamiento, ¿cierto? Que eso uno al no tenerlo tiene que estar bastante más concentrado cuando lo está utilizando. Los mangos de los cuchillos tienen que estar bien diseñados, conservados y hojas afiladas. Uso de delantal metálico o plástico grueso, ¿cierto? Que eso seguramente ustedes lo han visto, que son esos como de hule blanco, que es duro, y que parten desde el pecho, ¿cierto?, hasta casi las rodillas. Guantes de cota de malla, que es una malla metálica, ¿cierto?, afilado de las herramientas, esmeriles protegidos, protección de los ojos. O sea, hay unos esmeriles que son para poder afilar los cuchillos y que de alguna manera salta ciertas pequeñas partículas del metal, y para eso uno tiene que tener protección en la vista.
Las máquinas auxiliares, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas que nos podrían provocar algún accidente? Máquinas defectuosas, falta de concentración otra vez y no uso de elementos auxiliares. ¿A qué se refiere con elementos auxiliares? Y si ustedes se dan cuenta en el dibujo, eso que tiene en la mano, ¿cierto? Que es un empujador, ¿sí? Eso es un elemento auxiliar. O sea, no puedo meter la mano para empujar la carne que está picando. Para eso son, ¿cierto? Por ejemplo, también los carros, donde se llevan las cosas con peso, ¿cierto? También es una máquina o un elemento auxiliar. La tercera causa de accidentes en la cocina son las quemaduras. Las causas, contacto con el utensilio caliente. Si tú en tu casa estás friendo papas fritas y pones ¿cómo se llama? El espumadero, y luego tomas el espumadero, está caliente y eso te puede quemar. Inyección de alimentos, partículas o líquidos a temperaturas elevadas, es decir, el agua que cae al aceite caliente, ¿sí? Las medidas de prevención, manejar utensilios con protección de manos, es decir, con guantes, ¿cierto? Establecer métodos de trabajo adecuados que eviten riesgo de salpicaduras debido a temperatura elevada del aceite, deficiente eliminación de agua de los alimentos. Es decir, cuando yo pongo un alimento en el aceite caliente, debo preocuparme de que no tenga agua, ¿sí? Incorrecta introducción de los recipientes de cocción y freidoras. Choques y golpes. Por ejemplo, y eso tiene que ver con falta de orden y planificación. Y es por eso que yo no sé si alguna vez se han dado cuenta, las cocinas de los restaurantes, por ejemplo, son puertas de vaivén, ¿sí? Y siempre para salir o para entrar, las personas lo hacen por la derecha, siempre por la derecha. ¿Para qué? Para no toparse con otro que puede venir con platos, por ejemplo. O regularmente gritan voy, siempre gritan algo, para que el que viene se dé cuenta que viene otra persona. Que son algunas formas, digamos, de poder planificar y ordenar. Las medidas de prevención, eliminar cosas innecesarias, ¿cierto? Ordenar el lugar que corresponde y mantener los pasillos despejados. Eso es principal. Y como les decía, ¿cierto? Tener cierta coordinación con las personas que trabajan en el lugar también. Incendios en la cocina. Obviamente, porque están en un quinto lugar, no es que sea menos importante, sino que a estas alturas son bastante menos recurrentes, porque todas las cocinas tienen que tener, por ejemplo, los extintores, ¿cierto? Todos tienen estos, ¿cómo se llama? Splinter, que están en el techo y que detectan el humo y sueltan agua, ¿cierto? Pero todavía se ve esto de los incendios. Acumulación de grasa en las campanas y ductos, que es una de las causas más recurrentes. Al no mantener las campanas limpias, ¿cierto? Y está friendo algo, perdón, y sale fuego, lo primero que este fuego va a agarrar es la grasa de la campana. Entonces, una forma, ¿cierto?, de prevención es precisamente la limpieza periódica de campanas y chimeneas. Y mantener bajo control toda fuente de calor o de combustible. Luego tenemos los contactos eléctricos, que esto también es regular y tiene que ver, ¿cierto?, con todos los elementos o artículos eléctricos que uno puede tener en la cocina. Las batidoras, las licuadoras, qué sé yo, todo lo que se enchufe, ¿cierto? Primero, el contacto directo con la parte activa. O sea, imaginemos que, por ejemplo, estamos ahí con la licuadora y en vez de poner con una cuchara o con un empujador algo, lo pongo con las manos mientras la cosa está funcionando, ¿sí? El contacto indirecto dice con masas, falta de puesta a tierra. Eso significa que, por ejemplo, que haya un cable pelado, ¿sí? Que el enchufe de la máquina tenga un cable pelado. Ahí te podrías incluso hasta electrocutar. La prevención, obviamente que la revisión periódica de la instalación eléctrica, primero, ¿cierto? De los enchufes, comprobar si los interruptores están funcionando, el cable a tierra,
estos enchufes multiplicadores que son los alargadores, ¿cierto? Comprobar que disponen de barra que también tenga un cable a tierra. Entonces aquí, si esta situación, si yo encuentro un elemento eléctrico que está malo, yo podría decir que es una condición, ¿cierto?, insegura. Pero aquí lo que uno tiene que tener es tener el acto seguro. ¿Y cuál es el acto seguro con respecto a esto? Verificar, ¿cierto?, que esta máquina está en buen funcionamiento. Que tengo, no sé, el elemento empujador, que el cable está en buenas condiciones, que el enchufe donde está enchufado también está en buenas condiciones. Eso es un acto inseguro frente a una condición que podría ser insegura. Las cámaras frigoríficas, ¿cierto?, que tienen que tener deslizamientos y golpes, encierros accidentales. Esas son las causas más recurrentes. Yo tengo un conocimiento de una persona que precisamente trabajaban en un frigorífico y la puerta del frigorífico se abría solo desde afuera. Este señor entró a revisar un tema eléctrico de estos chips que hay adentro, no me acuerdo cómo se llaman, salieron todas las personas, no se dieron cuenta que esta persona quedó adentro, obviamente no pudo salir y murió de un paro cardíaco. Entonces, es relevante esto de las situaciones que uno vive en una cocina, o sea, estamos rodeados de situaciones ahí medias graves. ¿Cuál es una de las mayores medidas de prevención? La limpieza, ¿cierto? Una óptica, dice, inspección de los sistemas de seguridad, una alarma, por ejemplo, óptica, ¿cierto? Una luz, ojalá, y acústica, y en el peor de los casos tener un hacha, en el peor de los casos, ¿cierto? Y verificar el funcionamiento de los sistemas de cierre de las puertas que se permitan abrir desde el interior. Eso podría salvar indudablemente la vida de una persona. Las exposiciones a gas, ¿cierto?, que regularmente son las que producen las roturas de tubería, el apagado de una llama que no fue bien apagada, una instalación defectuosa, ¿cierto? Los detectores, ¿cierto? Medidas de prevención, detectores de llama, airear los locales y revisar la instalación de acuerdo a la norma, ¿sí? Ahora, ojo que cuando el gas está emanando, ¿cierto?, no siempre uno lo siente. Cuando uno siente olor a gas, ¿cierto?, es cuando, por ejemplo, en los gas domésticos, sale olor a gas cuando se está acabando. Pero cuando uno está en un lugar encerrado y el gas está abierto, no necesariamente vas a sentir el olor a gas. Lo que sí vas a sentir es que te vas a empezar a adormecer. Eso sí, porque lo estás inhalando. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado y siempre hay que tener en la casa de uno, por lo menos, la ventana de la cocina debe estar regularmente un poco abierta, en la medida de lo que se pueda, porque a veces no se puede, pero hay que tener la precaución con eso porque el gas es súper peligroso también. Tenemos el sobreesfuerzo, que es el típico personaje que se cree Superman, ¿cierto? Y que afecta su espalda y afecta sus piernas, ¿sí? Y para ello la mejor solución es un carro. En todas las cocinas debe haber un carro para poder trasladar las cosas que son pesadas y no utilizar nuestro cuerpo para aquello. Las enfermedades profesionales que te podrían causar, ¿cierto?, el contacto con algo, es la dermatitis, ¿cierto?, principalmente con agentes, por ejemplo, como el cloro, que regularmente en la cocina son cuestiones que se utilizan para la limpieza. ¿Qué es la dermatitis? Es una inflamación a la piel aguda y crónica, ¿cierto?, ocasionada, dice, por el contacto con agentes sensibilizantes o irritantes. Las causas, primero, irritantes primarios, que pueden ser ácidos, ¿cierto?, solventes, aceites, grasas. Los sensibilizantes, que son, por ejemplo, el plástico, el mercurio, las resinas.
y el agente mecánico físico, ¿cierto? Que puede ser las temperaturas extremas, muy baja o muy alta. Recuerden que el hielo también quema, ¿cierto? No necesariamente el fuego. La fricción, ¿cierto? Algo que te pasaste en forma repetitiva sobre la piel. La radiación, presión y algún traumatismo. ¿Cuáles son las causas entonces de... pero esta es la misma, sí, la misma ficha anterior, pero aquí tenemos, ¿cierto? Principalmente el cloro en la cocina, que son algún agente irritante primario, que es lo que más nosotros vemos dentro de esta acción. Para los trabajadores de centro de alimentación, dice, las sustancias químicas pueden actuar como irritantes primarios de la piel y como sensibilizadores cutáneos. La diferencia entre ambos radica en el tiempo de reacción y el modo de acción. Mira lo que dice acá. Los operarios que lavan vajilla y los que trabajan en lavaderos están expuestos a dermatosis causadas por una excesiva inmersión de agua caliente, actividad que debilita la defensa de la piel. Entonces, cuando yo tengo mis manos expuestas al agua caliente, más encima con cloro o con la balosa, lo que sea, la piel se me va desgastando y la dejo bastante más debilitada. Si ese trabajador, luego de hacer esa tarea, se va a freír y le llega a caer una gota de aceite caliente, esa herida, que para cualquiera puede ser muy superficial, a esta persona podría ser bastante profunda por el hecho de que su piel quedó más debilitada. Entonces hay que tener cuidado con la larga exposición al agua caliente y además a algún tipo de detergente. Ahí explica, ¿cierto? Las altas temperaturas hacen transpirar, causan el ablandamiento de la capa externa de la piel, pudiendo producir sarpullido, especialmente operarios expuestos a ambientes húmedos, calientes, a hornos eléctricos, a metales calientes y ambientes de trabajos similares. Entonces, para todo esto tenemos que tener una observación general. Es importante, dice, en el control de los accidentes que la línea de supervisión efectúe una labor de control permanente, verificando que los trabajos se realicen en base a métodos seguros de operación y no existan tan condiciones que los provoquen. Se recomienda que los supervisores investiguen todos los accidentes de trabajo a objeto de determinar sus causas y tomar medidas destinadas a corregir las condiciones anómalas descubiertas o las condiciones inseguras, que es lo que hemos estado conversando. Por último, tenemos también las máquinas y utensilios más comunes que se encuentran dentro de los centros de alimentación que podrían provocarnos algún tipo de accidente. Los hornos, la churrasquera, los hornos, las cocinas industriales, las batidoras, etcétera, 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 que hay muchos más. Aquí hay algunas, pero indudablemente que podrían ser muchísimas más. Bien. ¿Alguna pregunta? Por acá no. ¿Han tenido alguna otra asignatura que tenga relación con lo que hemos conversado ahora? ¿No? En asepsia y bioseguridad creo fue que nos hablaron de la ley 16.144, pero así muy a grandes rasgos. Ya. Sí. Paula, cuéntame una cosa, pero ¿ahora lo vieron un poco más en profundidad con respecto a lo que vieron anteriormente? Ahora con lo que usted nos explica, ¿Sí? sí, pues ahora sí, pues. Ah, ya, qué Pero bueno. O sea, supimos que existía y que era de las enfermedades profesionales y todo eso. Pero ahora sabemos mucho. qué bueno que ahora saben. Súper bien, súper bien. Ahora ya tienen un poco más de conocimiento y un poco más de información con respecto a la ley. Es súper importante manejar un poquito esta ley, chiquillos, porque indudablemente que es la protección de todos los trabajadores, independiente de la función que ustedes cumplen en cualquier lugar, tienen que manejar estos conocimientos.
¿ya? Lamentablemente en Chile hay muchos trabajadores que no tienen esta información y que, chuta, les suceden las cosas, no saben cómo y andan averiguando, qué sé yo. Ustedes tienen la ventaja de estar estudiando y felizmente que van a poder utilizarlo en cualquier parte, ¿ya? Ok. ¿Más preguntas, chicas? ¿Tienen alguna duda de algo? Ok. Entonces ahora lo que van a hacer es tratar de ver el video del link 2 del que estábamos viendo, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahí, lo que van a tratar de definir ustedes es revisar los actos inseguros, las condiciones inseguras y si es que ustedes vieran alguna situación que podría ser un accidente grave. Les voy a compartir esto donde sale la instrucción del trabajo. Dice, elaborar, no lo puedo agarrar, ahí sí. Dice, elaboración de informe de seguridad de situaciones que podrían ser de emergencia, ¿cierto? Pero más que de emergencia, lo que tienen que ver son actos inseguros, acciones inseguras, perdón, situaciones inseguras y actos inseguros. Y alguna que podría ser de emergencia. Pero siempre del link número 2, no del 1 porque el 1 está como demasiado específico. Del link número 2, eso es lo que vamos a revisar ahora, lo van a ver ustedes, que ojalá puedan tener un mejor audio en sus propios computadores o en sus celulares. No dura más de 3 minutos, por lo tanto no van a gastar mucho tiempo en aquello. Y de acuerdo a todo lo que ya hemos visto, ¿cierto? Claramente van a poder hacer una identificación de lo que es una condición insegura de un acto inseguro. Eso es lo que me interesa que podamos revisar. Ya, chiquillas, nos vamos a juntar en equipos de trabajo y vamos a hacer los equipos. Chiquillas, traten de marcar inmediatamente cuando yo les diga. ¿Ya? Bien. Vamos a tener entonces, con 30 minutos me parece que es suficiente para el video y que ustedes puedan enumerar. Me van a hacer un listado de condiciones inseguras y actos inseguros. Y si encuentren alguna situación que pueda ser de una emergencia. Ya de esa forma lo van a listar. Listo, ya chicas, júntense en sus equipos. Éxito.